esta convocatoria surge a partir de ADEMU Canelones, un poco para ahondar en un tema que nos preocupa y mucho, que es el presupuesto de aquí y de cara a los 4 años, 2021-2025. Para ello contamos con la presencia del economista Hugo Dufrenchu, ¿está bien? Sí. El cual, bueno, nos va a dar un panorama más claro desde lo económico en qué situación estamos y, bueno, y cuáles son las proyecciones. Así que, bueno, les damos la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todos, a los que están en el Zoom por la invitación y recibirme acá. La idea de esta charla es tratar de responder las 3 preguntas que aparecían en el afichecito que me mandaron, básicamente. ¿Cuál es la lógica del presupuesto elaborada por el gobierno? ¿Cuáles son las consecuencias en la economía de los trabajadores, las trabajadoras, los jubilados y los pensionistas? ¿Y cómo afecta a los salarios docentes? En primer lugar, hay que entender cuál es la lógica del presupuesto para entender no solamente lo que se va a votar ahora, sino lo que se viene votando durante el año con otras leyes que tienen mucho que ver, y lo que va a venir para el resto de, por lo menos, los próximos 5 años de gobierno. En primer lugar, la coalición de derecha y ultraderecha que ganó, partió de un discurso durante toda la campaña de que al Uruguay le estaba yendo cada vez peor desde 2015 hasta 2019, cosa que es verdad, porque los gobiernos del Frente Amplio hicieron un despilfarro de los recursos públicos, gastaron más de lo que se podría haber gastado, gastaron mal, y que eso lo que generó es que generó un gran desbalance entre los ingresos del Estado y los gastos del Estado, que se transformó en lo que se llama el déficit fiscal, el aumento del déficit fiscal. Ese déficit fiscal tenía que ser financiado de alguna manera, entonces para el gobierno que está actualmente se aumentaron los impuestos. Una clase social específica fue quien pagó esos impuestos, que es el empresariado. Eso hizo que se desincentivara la inversión, se redujeran las ganancias y consecuentemente cayera el empleo, cayera los niveles salariales, etc. Entonces, dentro de ese esquema, dentro de ese relato, la única solución posible para dar vuelta a todo ese ciclo vicioso es reducir el déficit fiscal, y en particular, como el déficit fiscal es el desbalance entre los ingresos y los egresos, si los ingresos no se quería poner más impuestos, era reducir los gastos. Entonces, este presupuesto iba a ser un presupuesto de recorte. ¿Cuál es el tema con eso? Que ese relato es, primero, empíricamente es incomprobable; segundo, teóricamente es polémico; tercero, a la luz de la historia, de lo que ha pasado y lo que ha pasado en otros países, no soporta el más mínimo test de rigurosidad. Y lo que implica es que ese recorte del gasto, esa solución, en definitiva, va a empeorar las condiciones de vida de los uruguayos y las uruguayas, y sobre todo las más vulnerables. Porque cuando se habla de gasto público, en realidad el sentido común tiende a asociarlo a, no sé, algún día que tuviste que hacer algún trámite en una dependencia pública y te demoraron en atender, o cosas así. Pero en realidad, cuando hablamos de gasto público, estamos hablando de salud pública, estamos hablando de posibilidad de acceder a una vivienda que sea digna, a precios razonables, estamos hablando de la educación pública. Es decir, estamos hablando de servicios sociales que son básicos para mantener cierto nivel de vida. Y que sin esos servicios, las condiciones para poder vivir pasan a ser bastante miserables. Entonces, el precio que el gobierno está dispuesto a pagar es el empeoramiento de las condiciones de vida de la población. Y ese empeoramiento se presenta en el presupuesto a través de un eufemismo. Cuando en la comunicación política se habla en eufemismos,
en realidad se está anunciando malas noticias. No sé, el día que les vayan a dar un aumento, no les van a decir una reducción de la reducción del salario, les van a decir, te vamos a dar un aumento de salario, festejalo. Ahora, en vez de un recorte presupuestal, es una eliminación de los excesos del presupuesto. Nunca se habla directamente. Y esa reducción, hay ciertas confusiones que dicen que bueno, que en realidad es producto de una pandemia que modificó la coyuntura, pero es parte de la campaña electoral, del recorte de los famosos 900 millones de dólares que se iban a hacer, de la ley de urgente consideración, que en el mensaje de exposición y motivo de la ley hablaba directamente de la necesidad de hacer un recorte en el presupuesto público para mejorar al sector privado que estaba cargando con el peso del déficit. Del decreto 90-20 del 11 de marzo, 3 días antes de que se declarara la emergencia sanitaria, que implicaba una reducción de gastos y servicios de funcionamiento de toda la administración central, porque no se podía hacer en la ANEP y en la universidad por ser entes autónomos, entonces lo hicieron para el resto del Estado. La ley de presupuesto, las pautas de negociación colectiva del sector privado, es decir, son todas medidas, un hilo de medidas, que es un hilo que tiene una coherencia ideológica, y que en realidad suponen que el costo de digamos, la vuelta a un funcionamiento normal de la economía uruguaya sea que la paguen los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados y los pensionistas, tienen que pagar para que los maya oro, esa analogía que puso el presidente en la conferencia de prensa, pueda agarrar y sacar al país adelante. Y en base a eso, en la ley de presupuesto, la estrategia para poder conseguir su principal objetivo, que es la reducción del déficit fiscal, tiene que ver mucho con lo que se dice que son las proyecciones macroeconómicas, es decir, cómo ellos esperan que le va a ir al país. En base a eso es que calculan cuánta plata le va a entrar al Estado. Y en base a cuánta plata le va a entrar al Estado, calculan cuánta plata se tiene que recortar. Entonces, todo ese hilo de supuestos parte de las proyecciones macroeconómicas. Y lo que se presenta en el mensaje presupuestal se catalogan como optimistas, pero son irreales. Se prevé que la economía uruguaya, el PBI, para los que están viendo en Zoom en la presentación, la primera fila de números, va a crecer a partir de 2021 a unas tasas que son mayores al promedio de crecimiento histórico del Uruguay. Y lo que supone es que con la caída que va a tener este año por producto del COVID, en 2021 va a crecer rapidísimo. Es la famosa V que se habla en economía de que cae mucho y enseguida rebota. Actualmente las cifras que se están saliendo de la economía marcan que la economía no se está recuperando como se previó que se iba a recuperar, el empleo no se está recuperando como se previó que se iba a recuperar, hay caída aún más de salarios y pasividades, etc. ¿Y en qué se basa ese anuncio de que la economía uruguaya se va a recuperar y que efectivamente el Estado va a poder conseguir más plata? En particular, y para los que están viendo en el Zoom, por la última filita, que es la exportación de bienes y servicios. Es decir, lo que ellos están diciendo que a la economía le va a ir muy bien porque Uruguay va a poder exportar mucho. Eso tiene dos cuestiones. La primera es que en realidad ellos están diciendo que están reafirmando la concepción de que este país han sido exportados de productos primarios, les va a ir muy bien porque se van a hacer todas las medidas que su sector viene promoviendo desde la emergencia de un solo Uruguay en adelante, y que eso va a impulsar toda la economía. Le va a impulsar por encima, por ejemplo, del consumo de los hogares, es decir, no importa tanto que las personas compren o no compren cosas, porque en realidad... Y eso tiene varios problemas. Además del problema social que ya dije, de poner el bienestar de un sector social específico en detrimento del resto, de la gran mayoría del país, lo que tiene es que es muy real.
porque las exportaciones, que Uruguay exporte o no, no solo depende de lo bien que vos hagas las cosas o de las ganas que vos tengas de vender, sino que depende si los otros te van a comprar, básicamente. Y en un mundo que está pasando una incertidumbre muy grande, producto del COVID, producto de las elecciones de Estados Unidos, producto de, no sé, de las guerras que se están disparando, etcétera, poner todas tus fichas en las exportaciones parece medio irreal. Más aún teniendo en cuenta que, por ejemplo, dentro de las exportaciones de bienes y servicios figura el turismo, porque es como si el turismo que Uruguay recibe es como si él exportara al extranjero turista un servicio. En un verano como el que viene, que va a ser de fronteras cerradas, no es plausible que vaya a crecer demasiado la economía. Eso que impacta que en realidad, para cumplir con los objetivos fiscales, que es la reducción de casi 3 puntos del PBI del déficit fiscal, vos tenés ingresos que están declarados que en realidad no van a suceder. Pero los que ya están declarados, o sea, tomando como cierto todo lo que se dice que va a pasar, este déficit en un 50% lo va a cubrir las reducciones que hay en la masa salarial en el sector público y en las pasividades. Es decir, se va a hacer que se paguen menos pasividades y que además la evolución de las pasividades caiga, a la vez que reducir la masa salarial del sector público, producto de que se va a caer el salario real del sector público y que además se van a recortar puestos de trabajo dentro del sector público. Por lo tanto, el objetivo del gobierno de la reducción del déficit fiscal en el 50% va a caer sobre las espaldas de trabajadores públicos y pasividades, jubilaciones y pensionistas. Por lo tanto, de vuelta, hay un carácter de clase marcado en definir quién tiene que ser responsable y sobre quién tiene que caer el costo del objetivo del gobierno. Y en realidad todo esto que estoy diciendo es como la introducción del libro, es la portada. Sabemos cómo empieza y no cómo termina. ¿Por qué? Porque además de estos ajustes que estoy diciendo, la caída en salarios y pasividades, la caída en el gasto público, etc., los artículos 4, 6 y 7 de la ley de presupuesto, el 4, que es el de los ajustes salariales del sector privado, del sector público, el 6, que es el ajuste en las partidas de funcionamiento e inversiones. Ustedes saben que 100 pesos hoy no compran lo mismo que 100 pesos mañana, y mucho menos que 100 pesos el año que viene. Por lo tanto, de lo que se dice en 2020, bueno, en 2021 vamos a dar tanta plata, en 2022 vamos a dar tanta plata, y en 2023 vamos a dar tanta plata, esa plata que se promete para 2022 hay que ver si es esos números específicos o si en realidad te van a dar lo que esa plata puede comprar en 2020. Entonces, de ahí depende cómo se le ajuste. El artículo 6 lo que dice es que como máximo las partidas se pueden ajustar por IPC. Por lo tanto, y a nivel discrecional del gobierno se pueden ajustar por menos. Por lo tanto, lo que implica un ajuste de hecho que está solapado en los números del presupuesto. ¿De qué depende que el gobierno tome esa decisión? De que se cumplan efectivamente los objetivos fiscales. ¿De qué dependen los objetivos fiscales? De que se cumplan las proyecciones macroeconómicas. Por lo tanto, es muy plausible de que haya, además de lo declarado en la ley de presupuesto, ajustes que sean de hecho. Lo mismo con el artículo 7, que el artículo 7 lo que permite es que el gobierno pueda mandar subejecutar dinero asignado. Es decir, el presupuesto que se otorga ahora, por ejemplo, para 2021, de X millones de pesos para primaria, no quiere decir exactamente que primaria va a gastar X millones de pesos. Quiere decir que puede gastar hasta. Por lo tanto, puede subejecutar.
Y eso, digamos, si bien en el artículo 7, en el texto original comprendía todo el Estado, en diputados se puso las excepciones de ANEP, Judelar y creo que el Poder Judicial porque el Estado en sí, el gobierno no tiene el poder para un ente autónomo hacerle tomar esa decisión. Lo mismo pasa con el decreto 090. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en realidad lo legal es pasado por arriba por lo político. Es decir, si el gobierno le dice a la ANEP, a Robert Silva, cumplir tal lineamiento, por más que la ANEP sea un ente autónomo, va y lo tiene que cumplir porque es responsable políticamente. ¿En qué podemos ver eso? Hoy en día en el programa de alimentación escolar y en la subejecución del impuesto de primaria que se está haciendo. ¿Por qué? Porque en realidad está cubriendo parte de lo que era el decreto 090 de marzo. Una cosa, no se queden con ganas de preguntar nada. Si ven que tienen una pregunta, un comentario, lo que sea, siéntanse libres. Lo mismo para los que están en sus casas. Y por último, para terminar con este panorama general, en esta concepción del gobierno, no todos pierden con este presupuesto. Y ahí lo que tomamos es, de la plata nueva que está pronosticada en este presupuesto, ¿para quién va? Si sacamos una trampa que se hace con el MIDES, que se le da que al MIDES figura como un incremento, un dinero que en realidad ya es de BPS y se cambia, digamos, que las asignaciones familiares del plan de equidad en vez de BPS se pagan en el MIDES. El 20% de los incrementos, o sea, con una distancia muy superior al resto de los incisos, va para defensa. El 15% para ACE. Es decir, también, además de una concepción de cómo funciona la economía y la sociedad, de qué sectores sociales son los responsables del dinamismo de la economía, también en este presupuesto se están pagando favores políticos el precio político de la coalición, digamos. Y eso es bastante evidente, sobre todo con el presupuesto de defensa. Y bueno, vamos a cómo afecta todo esto en el presupuesto educativo y en el salario de los docentes. En la ley de presupuesto, la ANEP tiene 4 artículos, del 535 al 538. El 535 es el único que habla de dinero, que es en el que figuran los incrementales presupuestales para este periodo. El 536 genera unas modificaciones en el régimen de participación pública o privada en la ANEP. El 537 habla sobre la posibilidad de transposición de fondos y el 538 hace que la ANEP tenga el mismo mecanismo para hacer altas y bajas en BPS que tiene la Universidad de la República. El 535 marca que para 2021 va a haber un incremental de 755 millones de pesos. De esos 755, 500 millones en realidad corresponden a el fondo de inasistencias. Es decir, el fondo variable que se venía utilizando, que antes se utilizaba para como un símil de salario vacacional, pero que después en los recortes que hubieron en el periodo pasado se utilizó para cubrir otro tipo de gastos. En realidad lo que se decía era que era ilógico que un fondo que sea variable, porque depende de las ausencias de los docentes, financiara gastos que son fijos. Por lo tanto, tenías un problema presupuestal muy, muy fuerte. Para el 2021, lo que se hace es, bueno, le doy un financiamiento genuino a ese fondo y doy esos 500 millones. Pero para el resto de los años no. Después, hay 130 millones de pesos que se va a dar anualmente de 2021 a 2024 para financiar nuevas políticas educativas y 125 millones de pesos para los CEAS, para los centros educativos asociados.
Acá es muy importante tener en cuenta que todo ese dinero va solamente a CODICEM. Y eso obedece a dos causas. La primera es que si nos fijamos en uno de los lineamientos políticos que había en la ley de urgente consideración con respecto a la educación, el CODICEM pasaba a tener un peso político dentro de la ANEP muy importante. Y en parte ese aumento dirigido ahí obedece a eso. Lo segundo es que se pronostica para 2022 una reforma en reformas curriculares, es decir, seguir avanzando con la reforma educativa. Y lo que se está suponiendo es que parte de esos 500 millones de pesos solamente para 2021 es para pagar técnicos para elaborar esa reforma educativa. Si bien cuando hablamos de millones o de cifras puede parecer mucho, el incremento de 755 millones de pesos para la ANEP representa un incremento de 0,98% de su presupuesto, es decir, prácticamente nada. Y si bien una cuestión en el presupuesto, que es medio de orden, en el presupuesto figuran como dos grandes rubros. Uno que es la línea base, que representa el funcionamiento normal que tiene determinado inciso hasta el momento que es el presupuesto. Y generalmente responde al año anterior. Si el año anterior, con tanta plata, primaria daba clases, bueno, se ajusta esa plata y la línea base es eso. Además, si se quiere seguir creciendo, si hay nuevas políticas o hay ajustes salariales que prevén crecimientos salariales, etc., serán incrementales. Lo que se hace con el presupuesto de la ANEP es, por un lado, se dan estos incrementales, 755 millones el primer año y el resto 255, pero se recortan las líneas base. Y dentro de las líneas base, o sea, ¿cuáles líneas base se recortan? La de primaria, la de secundaria, la de formación en educación y la del auto. Y dentro de las líneas base se recortan, el rubro que más se recorta es el rubro de remuneraciones. Entonces, para primaria se le están recortando 259 millones de pesos de la masa salarial. Que en realidad, que nosotros hicimos el cálculo con grado 4 y representa el recorte de 372 maestras grado 4 con una carga de 20 horas. 72. Eso es el 535, que digamos, de vuelta es como un recorte declarado. Ahora, el artículo 536 deroga un artículo de la ley de la rendición de cuentas del año 2013 que establecía que para cada hora nueva PPP se destinara para el rubro de masa salarial un 10% del valor de la hora. ¿Para qué? Para poder crear nuevos cargos para transformar ese edificio en un centro educativo. Se deroga esa norma, por lo tanto, los 101 centros nuevos para estrenarse que hereda esta administración van a tener que suplir, lo cual recorta, digamos, las posibilidades de, o van a haber más alumnos por clase, o van a haber menos grupos por escuelas, no sé, pero la política nueva o los centros nuevos van a tener que financiarse con lo ya existente, entonces también figura como otro recorte de hecho. Y el artículo 537, las transposiciones, modifica el literal D, que en realidad el literal D lo que decía es que se podía reforzar el dinero que está destinado para inversiones a partir del dinero que estaba destinado en funcionamiento. Lo que incorpora esto es que ahora el dinero, el rubro inversiones se puede reforzar con el rubro C, con la masa salarial.
Por lo tanto, la administración puede sacar dinero destinado a salarios para pagar inversiones. Una cosa preocupante es que, a diferencia de otras formas de transposición que están declaradas en los artículos, siempre se establecen topes o porcentajes de posibilidad de transposición. Para el rubro cero no existe ni tope ni porcentaje máximo. Entonces, en los hechos, el recorte que está declarado, hay mecanismos como para ampliarlo. Y esto tiene un segundo peligro, que es que para poder cumplir con esto, la ANEP tiene que pedirle permiso al Ministerio de Economía y Finanzas y al OPP, lo cual viola de nuevo la autonomía financiera que tiene el ente, quitándole poder político al ente, que de vuelta es otro de los lineamientos políticos que están presentes en la ley de urgente consideración. Ahora, lo que dice de rubro cero, están diciendo que en realidad los recortes cambian. ¿Cómo en realidad se engorda ese rubro cero? Se va a crecer más. Y hay rubro cero. Y la pregunta es, ¿hay rubro cero? Sí, o sea, alguna maestra en el Uruguay va a tener que trabajar y su salario va a salir del rubro cero. Lo que sí hay como dos, hay un argumento que es discutible, que tiene que ver con la demografía del Uruguay y con la cantidad de niños que entran por cohortes. Es decir, que se dice que cada vez hay menos niños, que entran menos niños a primaria, entonces no necesitas tanta maestra. Eso, digamos, es el argumento que tienen o que manejan para hacerlo. Pero en realidad, sí, en toda la ANEP sucede lo mismo. Están los recortes declarados y además los recortes de hecho. Si miramos además, no solo en la ANEP, sino todos los incisos que tienen algo que ver con la educación, que se agrupan dentro de lo que se llama el área programática educativa, que ahí está la ANEP, la Universidad de la República, la UTEC, el INAU, Defensa, Ministerio del Interior, el Plan Ceibal, etc. Casi que todos los incisos conservan el mismo presupuesto. Creo que ahora le dieron, la UDELAR estaba estancada y creo que ahora le dieron un incremento en diputados. Pero en realidad todos más o menos conservan. La única que tiene un recorte de 2021 a 2024 es ANEP. Y el único que crece de 2021 a 2024 es el MEC y Presidencia, que también tiene que ver con los lineamientos políticos que están en la ley de urgente consideración. Por eso, vuelvo a recalcar que hay que entender todo como parte de un mismo movimiento. En cuanto a las proyecciones con respecto al PBI para lo que es la consigna de la CCU, si hoy estábamos casi en un 5%, se va a reducir a 4,34% del PBI el presupuesto de ANEP y UDELAR. Para que tengan más o menos una idea de magnitudes, la reducción de 0,4 puntos porcentuales, 0,5 puntos porcentuales, 0,4 puntos del PBI es todo el presupuesto del MIDE. O sea, se le recortaría todo un ministerio, con todas las transferencias. Lo que recauda el Estado solamente por el concepto del artículo 69, lo que no recauda el Estado, o sea, lo que deja de recaudar por el artículo 69 de la Constitución, que es la exoneración impositiva a las empresas privadas educativas, es el 0,3%, o sea, es un poquito menos de lo que es este recorte. Lo que deja de recaudar el Estado por el impuesto a la rentabilidad de las actividades empresariales es un 1,1%, es el doble, elige dejar de recaudar el doble de lo que se le va a recortar ahora a la ANEP. No hay inversiones previstas y se cayó lo que iba a ser la PPP 4, que eran los liceos y las UTS.
y la PPP3 estaba en veremos. Todavía no había ninguna confirmación. Donde pregunta Elia si esa comunicación que hace la ANEP con OPP y con el Ministerio de Economía y Finanzas, por el gasto es consultivo o pide autorización. Autorización. Sí, sí. Bien, gracias. No. Para hablar también, otro ejemplo de hablar de magnitudes, ustedes vieron que la ANEP tiene, al ser un ente autónomo, tiene que elaborar un pedido presupuestal para mandar al Parlamento para ser cotejado junto con el del Poder Ejecutivo. Si bien el pedido de la ANEP era bastante chico para lo que son las necesidades de financiamiento educativo, el presupuesto que está otorgado, el declarado por el Poder Ejecutivo, es un 16,6% del presupuesto de la ANEP. Por lo tanto, de vuelta, en sí estamos hablando de poco dinero. O sea que en suma, la política nueva de la ANEP va a tener que ser realizada con el financiamiento existente, por lo tanto va a haber recorte en algunas áreas para cubrir otras. El presupuesto de la ANEP es el único que cae en términos absolutos y en términos relativos al PBI, o sea, lo que nos aleja de la consigna de la CCU. Hay un ajuste explícito y hay un ajuste que están todas las herramientas para que se dé de hecho. Y están todas las garantías para que se haga de hecho. En cuanto al salario docente y de todo el sector público. Para poner en contexto, hubieron 3 propuestas. La primera el 14 de agosto, la segunda el 24 de agosto, y la última, que es la que se presentó el 31 de agosto en la ley de presupuesto. El 14 de agosto se vio que la propuesta era mala. La del 24 de agosto se vio que era peor. Y el 31 de agosto se presentó, o sea, nos enteramos en la ley de presupuesto, leyendo la ley de presupuesto, que la nueva propuesta era diferente a las otras dos y aún era peor. Por lo tanto, estamos, o sea, a nivel de contexto son 2 cosas. Es una muy mala propuesta de ajuste salarial y la segunda es un precedente muy negativo en términos de negociación colectiva. Porque en definitiva esto es parte del sesgo autoritario que tiene este gobierno de mandatar y no querer dialogar ni negociar nada. En primer lugar, la propuesta define que hay determinados salarios que son altos, que son los que son iguales al salario de los ministros o mayores, que no van a tener ajustes salariales en el quinquenio. Y el segundo elemento es que todos los ajustes después para mantener el poder de compra van a estar atados a 2 variables. El cumplimiento de las metas fiscales y las disponibilidades en el Tesoro Nacional. Por lo tanto, de vuelta con lo primero que estaba estableciendo, que se den los ajustes salariales va a depender de que las proyecciones macroeconómicas les den como las habían planteado, de que se cumplan los objetivos fiscales, y que además esos objetivos fiscales también dependen de la forma en que están planteados los ajustes salariales. De vuelta, para los que están viendo en el Zoom, si ven la filita de remuneraciones, en 2020 cae, la masa salarial en 2020 cae un 0,9%, en 2021 cae un 1%, es decir, cae aún más, y después en 2022, 2023 y 2024 se mantiene constante, es decir, no crece. Por lo tanto, es
un ajuste salarial muy fuerte y que se mantenga en esos niveles muy bajos. Entonces, los ajustes salariales van a ser así. El 1 de enero de 2021, lo que se va a hacer es pagar la parte del poder de compra que se perdió en 2020. Ustedes en el 1 de enero de 2020 tuvieron, además de la corrección del año pasado, tuvieron un 5% por el concepto de inflación esperada para este año, que lo que la gracia es que para que no se vaya perdiendo el poder de compra, se adelanta un poquito de la inflación, así casi que hasta mitad de año se tiene un nivel de salario real casi que similar al que se arrancó. Lo cierto es que este año la inflación va a cerrar en un 10%, casi. Entonces, a diciembre ustedes van a haber perdido un 5% del poder de compra con respecto a enero de este año. Entonces, el 1 de enero se les va a dar ese 5%, 4,5%, pero en vez de contabilizarlo como una recuperación salarial del año pasado, se va a decir, o sea, se pone como una adecuación salarial y es el ajuste de 2021. Entonces, eso hace que el 1 de enero de ¿Cómo? Sí, pero ustedes venían teniendo aumentos de 12% por ahí. Claro. Porque lo que vamos a cobrar en enero de 2021 va a ser todo lo que parte de lo que perdimos este año. Claro. Pero todavía nos queda todo un año por delante que no. A eso voy. Entonces, en 2021 van a tener el mismo nivel que tenían en enero de 2020. Del 1 de enero de 2021 al 1 de enero de 2022 no va a haber ningún aumento. Por lo tanto, van a perder toda la inflación de ese año. A partir de enero de 2022, se dice que va a haber un componente de recuperación del poder adquisitivo para que no se pierda poder de compra. Pero, en general, cuando se hacen conceptos para que no se pierda poder de compra, en realidad lo que se hace es, yo comparo cómo evolucionó mi salario con los precios de la economía, para ver si puedo comprar. La innovación que está en este nivel, en esta forma de ajuste salarial, es que no se hace así, sino que lo que se hace son ajustes para que el índice medio de salario real del sector público quede en el mismo nivel. Y ahí hay dos problemas. El primero es que no se sabe a qué nivel se quiere igualar el salario, el índice medio de salario real del sector público en 2024. Si es al mismo nivel de 2022, de 2021 o a diciembre de 2020. No lo sabemos. El segundo es que el índice medio de salario real del sector público es un promedio de la evolución de los salarios del sector público. Y en todos los promedios, en el mar de los promedios se ahogan los petizos. Por lo tanto, si hay sectores dentro del sector público que van a tener crecimientos salariales, hay otros que van a perder. Entonces, viendo que hay aumentos salariales previstos para la tropa, para alta oficialidad, que hay para directores ministeriales, etc., ya sabemos que hay ganadores. Por lo tanto, van a haber perdedores con esta forma de ajuste salarial. Ahí nosotros lo poníamos un ejemplo numérico bien. Si el salario, por ejemplo, de los policías en 2020 era 100 y en 2024 150, de un funcionario cualquiera de 100 y en 2024 es 100, y el de un docente en 2020 es 100 y en 2024 es 50, el índice, el promedio de todos, no se va a ver alterado. Por lo tanto, es un hecho de que van a perder poder de compra de su salario. Claro.
Lo que nos dificulta es saber cuánto. O sea, sabemos que van a perder, pero no podemos tener la magnitud exacta de decir van a perder tanto por ciento de poder. En la propuesta del 24 de agosto iban a perder un 5% de salario, de poder de compra salarial. Además de todo eso, van a haber componentes por inflación esperada, con proyecciones de inflación, o sea, que responden a las proyecciones de inflación que están en este presupuesto, que son incongruentes con las proyecciones macroeconómicas, porque planean una caída muy fuerte de los niveles inflacionarios, al tiempo que prevén una economía que crece mucho, que consume, que exporta, cosa que no es incongruente. Y bueno, lo cierto es que lo que se expresa es una reducción en cargos docentes y de funcionamiento para la baja de la masa salarial, y una reducción de la masa salarial, del poder de compra de los salarios. Por lo tanto, vine a pintar un panorama bastante complicado. Pero bueno. Y lo que plantea el gobierno, que está en contraposición con lo que plantean los sindicatos. Para que salga. No, lo que plantea el gobierno en contraposición de lo que plantean los sindicatos, que dice que el gobierno asegura que va a haber a partir del 22 un aumento. Los sindicatos dicen que de ninguna manera va a estar en aumento. ¿Por qué será esa diferencia? Yo le quiero a los sindicatos. ¿Del aumento presupuestal? Sí. Por lo que dije, en realidad el gobierno, vieron que hay dos rubros, línea base e incrementales. En los incrementales, efectivamente, en 2021 van a haber 755 millones de pesos más, 2022 255, 2023 255, 2024 255. Entonces el gobierno se ampara en eso, de que, mirá, te estoy dando más plata. En los hechos, esa plata está dirigida para un consejo específico. Al resto de los consejos se les recorta la línea base y no se les da ningún incremental. Por lo tanto, efectivamente, se está recortando la plata. Además, dentro de lo que es el incremental que propone el Poder Ejecutivo, hay 500 millones de pesos que ya los tiene. Por lo tanto, es un incremento medio tramposo. Esa es la polémica, digamos. También estuve escuchando que hacen en recuperación en B, también hablan de una W. Una W. No, ningún. O sea, ¿Lo ves tú? ¿Y cuál sería mejor? Sí, tienen picos grandes. Todos plantean que va a haber, después de caídas fuertes, una recuperación muy fuerte. A mí me parece que, en términos de letra, se va a parecer más a una L. Es decir, baja mucho y ¿por qué? Porque en realidad si bien es cierto de que la economía sufrió mucho con las medidas de aislamiento, distanciamiento social, etc.,
También hay oportunismo en muchas partes para mandar gente al seguro de paro y después no volverlos a contratar para generar reestructuras. Entonces, es medio complicado anticipar. Y lo que están mostrando los números es que en realidad no está recuperándose como se esperaba. De hecho, no sé, la ministra sale a decir que la economía se está recuperando porque se vendieron más autos, pero los números de empleo siguen siendo muy malos. Los números de salarios siguen siendo muy malos. Y si no hay salario, la gente no compra cosas. Y si no compra cosas, los negocios la pasan mal. Entonces, es muy difícil. Y además, todo se proyecta sobre pautas salariales para el sector privado que garantizan pérdida de poder de compra y que además los mecanismos que tiene para garantizar empleos, la verdad que son muy... son casi que medio ridículos, porque se dice que a las empresas que garanticen que van a volver a retomar gente de la plantilla le van a dar 5.000 pesos por cada uno, que en realidad la empresa que ya iba a retomar, en general no necesita esos 5.000 pesos, o la gente que está dudando si retomar o no, los 5.000 pesos no le modifican nada, y gente que se sabía que antes que iba a tomar, va a tomar el subsidio porque para garantizar, para mejorar, para aprovecharlo, pero en realidad no creo que haga ningún efecto demasiado grande en los niveles de desempleo. Entonces y teniendo en cuenta que Europa se está volviendo a cerrar por el rebrote de la pandemia, que la situación en Argentina y en Brasil no mejora, que se anunció un verano con las fronteras cerradas, etcétera, las recuperaciones rápidas son medio fantasiosas. Y la exportación, ¿cómo se está viendo? La exportación. Es lo que ellos ponen todas las fichas. En este momento, con esta pandemia. Ahora si te digo te miento. No me he fijado. Todo llegaba a pensar que no debe andar demasiado bien, ¿no? Porque en todos lados hay corte. Y además estuve viendo que además hay quejas de que la falta de lluvias para las cosechas de invierno también les va a mellar ahí un poquito, entonces tampoco En los recortes, obviamente, y demás, ¿no? Que hay a nivel de la ANEP, Codicen. Pero también nombraste por ahí el tema de los pagos, recortes. Y ahí pasa que los ajustes salariales, tanto privados como públicos, en realidad están garantizando pérdida de poder de compra. Eso va a hacer que caiga el índice medio de salarios, que es la forma en que se ajustan las pasividades. Entonces las pasividades también se van a ajustar por mucho menos. Esa es como que la proyección que hacen, de que haya un recorte, digamos, en las pasividades por los mecanismos de indexación. Claro, porque en realidad en las pasividades no podés recortar. Porque, claro, pero en realidad, o sea, los ajustes son por constitución, entonces no podés tocarlos. Los que tienen derecho a jubilarse se pueden jubilar y no se pasa nada. Y la reforma previsional recién en 10, 15 años se va a ver afectado eso, entonces no hay mucho que hacer. La medida que los
reciban menos dinero, eso mueve toda la economía del país, porque los pequeños comerciantes más que nada, ¿no? Los almacenes, se va a ver en todo eso. Tuvimos como un par de meses que fue como un laboratorio de qué es lo que pasa si no pasa eso. Si el hecho de estar 2-3 semanas tratando de evitar salir de la casa hizo que casi 100.000 uruguayos y uruguayas que trabajan en el sector informal, que trabajan del día a día, etcétera, vayan corriendo a las ollas populares. Hay un nivel de dependencia del movimiento de dinero a la interna de la economía que se da básicamente a través del salario, porque los agroexportadores no compran medias arriba del hombro. Entonces, está. Por ahí, no sabes mucho esto del programa de alimentación escolar, ¿no? Que hubo algunos ajustes ahí sí y demás. Dijiste que la redistribución o algo así no iba a ser igual, con respecto al impuesto de primaria. Claro, que en el impuesto de primaria lo que sí se desafectó una parte del impuesto, no me acuerdo la cifra, pero no se le dio destino. Entonces quedó boyando parte de la plata y lo que se espera es que no se ejecute. Claro. Pero si no se ejecuta, algún dinero no va a Impuesto de primaria no sé, pero es probable que sí, porque es como el objetivo. Igual ya, digo, a nivel de escuela, por lo menos los directores, Ya vemos el cambio porque en realidad ahora se paga por promedio de asistencia, no, que es un cambio. Antes en realidad era por niño inscripto, pero era por promedio de asistencia. Si vos tenés en la semana un promedio de asistencia de día 200, te van a pagar por 200. Y sí, también los mecanismos de ajuste, de hecho, digo. Porque a vos te pagaban por la cantidad de niños que iban, y días que iban pocos niños, hacían que en el pudieras mejorar la calidad de vida que daban. Lo poco que dan por niño, hay que hacer que si un día 5 días la mitad de los niños, eso era bárbaro porque podían mejorar el gasto, claro, en el menú. Ahora, no. Pero es como muy crudo que o sea, se coloque la alimentación de los niños en la escuela como un exceso. O sea, se quiera poner la lupa en... Sí. en realidad tampoco lo hay, porque son 28. Alentador. No, pero no es, o sea, no es para deprimirse, pero sí para luchar. claro, para que salten un poquito la... Claro, saltemos un poquito de la butaca todos. Porque estamos también como muy aquietados y la mayoría no tiene la dedicación de lo que este presupuesto explica. Sí, y también, o sea, una cosa que nos ha pasado mucho en las recorridas ahí por el país, es que muchos de las compañeras y los compañeros, honestamente, tienen como un voto de fe en el gobierno. Esto no es todo tan así, de que mira si va a pasar eso. Y en realidad lo que hay que hablar con las compañeras y los compañeros de que se están procesando, que es verdad que se están procesando cambios que son nocivos y que son muy, muy graves y muy fuertes. Son políticas económicas diferentes, ¿no? Hacia dónde se apunta, cómo sería el Estado, qué rol cumple el Estado
para un gobierno. Para este gobierno es una carga del Estado. Yo creo que hay... Gobierno. Una A carga ver, del Estado. hay como... Son diferentes en algunas cosas, en otras no tanto. Son diferentes en que esta me parece que es una versión dogmática y radical de una concepción que piensa que los empresarios tienen que mejorar, que son los únicos capaces de mejorar la vida del resto de las personas y que el Estado tiene que trabajar para que eso suceda. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en la administración pasada o por lo menos, a ver, en la campaña electoral, una de las cosas que a mí me pareció de lo más, o sea, de lo más significativas es que, por ejemplo, en el debate presidencial, había como un consenso de que la principal variable para medir si la economía uruguaya estaba bien o estaba mal era el déficit fiscal. Y eso lo decía tanto Daniel Martínez como Lacalle Pou. Y eso en realidad revela que está, porque no es que están viendo si los trabajadores le dan salarios, si hay trabajo, no, están viendo una cosa que es bastante abstracta y que en realidad le importa más a los sectores empresariales. Después hay otras cuestiones. En gobiernos del Frente Amplio se dijo que clases tenían que haber, aunque sea bajo un árbol, digamos. O sea, hay, digamos, lo que están haciendo ahora, con la impunidad que lo hacen, con la fuerza, con la violencia que lo hacen, en parte lo hacen porque están recogiendo parte de lo sembrado anteriormente. Y desde 2015 hasta ahora, si bien no hubieron recortes tan fuertes como los que se están proponiendo y tan descarados como los que se están proponiendo, hubieron mecanismos para recortar el presupuesto educativo, reasignar partidas, etc. Que también tenían el mismo plan. Pero esta versión, si bien tiene cuestiones comunes, hay elementos que son sumamente diferentes. Y tienen que ver con el grado de autoritarismo y con el grado de dogmatismo. De no sentarse a discutir honestamente absolutamente nada. Y eso es preocupante, digamos, porque eso es como lo diferente y que además, plasmado en leyes, es peligroso. Hay otra cosa que se está dando ahora que están jugando también, y capaz que lo puedes aclarar, a cambiar la manera de medir los índices. Cuando cayó la ficha de que había muchos pobres acá, cuando arrancó la pandemia, un par de meses, en una de las conferencias llegaron a decir que se sorprendieron por la cantidad de pobreza. Y ahora, hace cuestión de 15 días, 20, movieron la ficha para cambiar el índice la forma de medir los índices de pobreza. Eso me gustaría que... Sí. Y lo otro que está jugando también, que yo soy jubilado y tengo tiempo para escuchar y ver todo, ¿viste? Es que están viendo, y esto es muy peligroso, y son dichos, ¿viste? No son. La forma de medir el índice medio de salario. Como vos decías, es constitucional, todo lo que vos quieras, pero la forma de medirla no. Y quieren agregar, lo que en la Constitución dice que son los consejos salarios donde vamos y firmamos, agregar la desocupación y aquellos trabajadores que la mano de obra subocupada, que no pasan por los consejos salarios. Lo cual hace que el índice de salario baje, ¿no? Y eso se está por dar, o están en eso. He escuchado la visión a Ferrari, por ejemplo, y Ohio con eso, porque ya estamos abajo del índice de inflación. La inflación va a cerrar 9,5. Y el índice medio de salario 7,5, estamos 2 puntos abajo.
pero donde se concreten este tipo de cosas, va a ser más la rebaja para los jubilados. ¿Se entiende por dónde? Sí, Pero me gustaría que explicara lo del índice de pobreza, por dónde pasó. a ver, hay varias cuestiones. En primer lugar, ya desde el programa del Partido Nacional para las elecciones se hablaba de cambiar la definición de pobreza, o de hacer una definición oficial de pobreza que era básicamente uno es pobre y se siente mal. Pero después es efectivamente lo que estás diciendo vos. Se quiere justificar una situación. Y para justificar esa situación se empezaron, primero se hizo las campañas mediáticas, el Mides, en la ley de en la ley de presupuesto figura una nueva definición de pobreza, de qué es lo que se considera pobre o no. El Instituto Ceres, que es es el instituto que condensa los intelectuales del neoliberalismo en Uruguay de una forma más clara. No sé, un ejemplo fue tal. Elaboró sí. Financia el tipo de región que se cranea todo lo que sea por la gente. Pusieron la Universidad de Montevideo. Sí. Ellos armaron un indicador que es multidimensional, o sea, mide distintas cosas. A ver, primero la polémica se hizo porque se decía que la línea de pobreza no mide realmente la pobreza de las personas. Que es una cuestión que es harto sabida en todo el mundo y en Uruguay. En Uruguay hay, creo que 30 y pico de formas diferentes de medir la pobreza. Entonces, lo que salieron a decir, que no, que fíjate que si vos vivís en un rancho de lata, no tenés conexión, saneamiento, no sé, y un día ganaste plata en una raspadita y te vienen a encuestar, no sos pobre. Entonces lo que se dice es armar indicadores que midan distintas variables de la vida de las personas para determinar si es pobre o no. Está muy bien. Lo que hizo Ceres, y es otra de las cuestiones que no me dio para ahondar ahora, pero también están presentes en la ley de presupuesto, es elabora un indicador, pero no dice cómo lo elabora. Solamente te da el resultado. Eso tiene un problema, porque por más que, o sea, yo los números que les presento, por más que yo sea un gran economista famoso mundialmente, ustedes tienen el derecho de no creerme, y me pueden decir, pero ¿y ese número dónde lo sacaste? Y yo tengo que ser capaz de decirte, mira, yo ese número saqué porque agarré tal dato, otro tal dato, y a este lo multipliqué por porque tal cosa, y me dio esto. Y ahí alguien me puede decir, no, la verdad que lo que hiciste es cualquier cosa, estás diciendo pavadas. Lo que hace el gobierno, y lo hace con muchas estimaciones dentro de la ley de presupuesto, y unas particulares que tienen que ver con la regla fiscal, que es la que dirige todos los objetivos de política fiscal, es, no, dice, yo estimé tales cosas, no dice cómo, y te da resultados. Ceres hizo lo mismo, hizo una presentación que en definitiva puso las diapositivas y mostró lo que le daba el índice de pobreza. No se sabe cómo le construyó ni con qué datos. ¿Qué le dio el índice de pobreza? Básicamente lo que le daban al resto, solo que cambió los números. En todo, da que de 2004 a 2020 la pobreza cae, más o menos le digo que caía en la misma proporción que le daba el resto, solo que habría más pobreza. Y eso hasta ahí. Pero lo que se quiere hacer es el manejo político de eso, de que en Uruguay siempre hubo muchos pobres, entonces los pobres que hay ahora no es producto de las políticas del gobierno, sino que es porque ya había de antes. Y es una cuestión de la lucha contra la agencia de marketing que tiene este gobierno. No. Después estaba ahí, lo del índice medio salario no lo tenía. Yo lo único que he escuchado es en las
propuestas para la reforma previsional se ha tirado que si bien por la Constitución las posibilidades se tienen que indexar según el índice medio salario, como que habría mecanismos legales para saltarse esa norma e indexarlas por menos, porque en definitiva lo que quieren es indexarlas por menos. Pero después hay otras cuestiones que tienen que ver con el índice medio salario. Este año cayó, y cayó por el impuesto COVID a los salarios públicos. Eso hizo que cayera, por ejemplo, y eso impacta en la pasividad. Pero bueno. Que hoy estuvimos hablando sobre una encuesta a los padres. ¿Ustedes accedieron a la encuesta? Creo que también, ¿no? Sí, yo le pedí a alguien que les... Claro, yo como no tengo hijos, pero una de las cosas que preguntan, ¿no? Lo del techo, justamente por eso, bueno, la cantidad de personas, la área de la vivienda, cuántas habitaciones hay fuera del baño y la cocina, y el material predominante del techo, cuántos baños hay, si cuenta con auto, si tiene aire acondicionado, si tiene lavarropas, lavavajilla, si está ubicada en un asentamiento, además pregunta, irregular, asentamiento irregular, si hay computadora laptop, si tienen PC fija, si tienen laptop tablet no Ceibal, si tienen laptop tablet Ceibal, si tienen acceso a internet, si tienen, el niño tiene un smartphone o teléfono inteligente, ¿no? Yo que estaba pensando en todo eso, digo, ¿qué van a hacer con esos datos? Van a cambiar los quintiles de las escuelas de acuerdo a lo que ya van a disminuir las escuelas a aprender, por ejemplo. Porque teléfono casi todos los niños de las escuelas tienen hoy por hoy. Que muchas veces porque quedan solos, o porque, bueno, se los dan los padres o lo que sea, pero bueno, no sé, ¿no? Pero de hecho esas preguntas se hacen. El Instituto Nacional de Estadística releva todos los meses, hace la encuesta continua de hogares, que es la que sirve para sacar, no sé, información del desempleo, esas cosas. Hay todo un módulo que hace esas preguntas, y los indicadores de pobreza multidimensionales son ampliamente usados. O sea, en realidad la novedad de toda la polémica fue que el gobierno hiciera ruido con eso, porque es como una boludez muy grande. Y hiciera ruido con eso, o se sorprendiera, o creara un espectáculo en base a eso. Porque, repito, hay como 30 y pico de mediciones de pobreza multidimensionales. Cambiar los quintiles, lo que te preocupa es qué van a hacer con esos datos, qué mirada van a hacer. Nosotros no tenemos información. Sí. No, yo lo que preguntaba era que en este cambio que se da de pedir autorización a OPP y al MEF para la redistribución de fondos de ANEP, que de alguna forma indirectamente se inhabilita la negociación colectiva que los sindicatos de la enseñanza hacemos con ANEP, justamente. ANEP pierde la posibilidad de negociar, o nosotros perdemos la posibilidad de negociar con quienes directamente son los que van a definir las posibilidades que hay de manejar los dineros o los fondos que ANEP tiene. Era como una pasada por arriba, indirecta, no sé si legal o no, pero a la negociación colectiva, o por lo menos quiénes son las partes que se encuentran a negociar. No, pero no sé si eso cae dentro de la órbita de la negociación colectiva. Porque en definitiva son cuestiones, son cuestiones administrativas siempre y cuando no incumplan lo ya conveniado. Pero si nosotros nos vamos a encontrar a negociar con ANEP, y en realidad ANEP no puede tomar la decisión autónomamente de cómo se redistribuye cierto fondo económico del propio ente, y tiene que ir a pedir autorización al MEF y a OPP. En realidad ANEP nos va a decir, ponele que yo tengo pila de ganas de incrementar tal cosa, pero el MEF no me deja, o la OPP no me deja. ¿Me explico? Es como que cambiamos de patrón en ese sentido, en términos de rubros, de dónde va el dinero. Sí, te entiendo. Pero no sé. Está buena para pensarlo.
No, lo que plantea Elia, en realidad, el ANEP estaría supeditado a consultar a la OPP y al Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, si negociamos directamente con ANEP, de repente ANEP acepta términos de negociación que no se le autoriza luego. Entonces, en realidad estamos negociando con ANEP, pero sería con el Ministerio y con la OPP, porque podrían ellos aprobar algunos índices, indicadores, o por lo menos estar de acuerdo con algunos términos, que después esté sujeto a que se los apruebe. Sí, a mí me cuesta visualizarlo porque, o sea, en los hechos, si bien hay autonomía financiera y todo, en las negociaciones medio que siempre pasa eso. Claro, la autorización. Pero lo que pasa es que antes no estaba ese condicionamiento de la autorización, es el artículo ese que explicaste del Pero ¿no? pero no estaba esa posibilidad tampoco. A ver. Que o sea, nunca estuvo la posibilidad de sacar dinero de salarios a funcionamiento de inversiones. Ahora eso es lo que existe, digamos. Y no creo que lo coloquen para negociar, lo que también es un gravísimo problema, pero eso se va a ir viendo en la marcha. Muchas de nada. Ahí va Flavia para hacer el cierre formal del evento. Ah, sí. Bueno, le agradecemos mucho a Hugo por el tiempo y ser tan claro en un tema de economía, como que nos cuesta mucho a todos entender los números, pero ha sido muy claro y muy bajado a tierra el panorama, así que te agradecemos por eso. Paciente, ojalá podamos en realidad hacer un poco uso del Zoom que creo que grabamos y hacerlo como más masivo para que llegue a más gente. Así que bueno, muchísimas gracias y un placer. Ojalá nos podamos volver a encontrar en algunos otras charlas y demás. Y bueno, y que el presupuesto pueda ser modificable de algún modo, si se puede. Está difícil, pero bueno. Exacto. Hay revancha.